Capítulo 10, vamos a leer los versos 14 y 15. Capítulo 10, los versos 14 y 15. Y leemos como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta hermosa mañana por permitirnos estar en el santuario, en tu casa, para celebrarte culto, para darte gloria, honra, alabanza, honor, pleitesía. Gracias, gracias, Señor. Dele la gloria y la honra a Dios esta mañana, hermano. Dele gracias a Dios esta mañana. Dele alabanzas al Señor esta mañana. Y pídele a Dios ahora que le hable, que le ministre su palabra. Que la palabra esta mañana trate con su vida. Aleluya. Que en esta mañana tu corazón pueda ser tocado, pueda ser quebrantado por la palabra. Y salgas de acá, de este lugar, con ese deseo, con esa carga de ser un misionero para el Señor. Padre, en este momento te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo dirija la palabra, dirija el mensaje a aquellos corazones, a aquellas vidas, Señor amado, que tienen deseo, que tienen anhelo de servirte. Háblale, Señor amado. Háblale a tu pueblo en esta mañana a través de mi vida, a través de este mensaje, en el nombre de Jesucristo. Mira la iglesia que está en sus casas, Señor. Ahora mismo también para ellos te pido que la palabra, Señor, sea una bendición. En el nombre de Jesucristo recibe la gloria y la honra. Amén, amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. Glorificado sea el nombre del Señor. Cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas. Ese es el título del mensaje. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo están tus pies delante del Señor? ¿Están hermosos o están lo contrario? Lo contrario hermoso, ¿qué es? Feo, horrible. De manera que vamos a ver por la palabra cómo están nuestros pies delante del Señor. La iglesia del Señor, nosotros fuimos instituidos en esta tierra con un propósito, con una misión. La misión de la iglesia es la evangelización del mundo. Jesucristo, cuando instituyó a su iglesia y la plantó en la tierra, primeramente a través de los discípulos y luego miles de millones más, lo hizo con el fin de que su evangelio fuera predicado por todo el mundo. La iglesia puede hacer otras cosas, puede ejercer otras funciones, pero la principal función que tiene es la de llevar el mensaje de buenas nuevas a toda la humanidad. Podemos hacer obras sociales, podemos ayudar a los pobres, podemos ir a los barrios a llevar bolsas de comida a los más necesitados, podemos ir a ayudar a los que están como indigentes en las calles y darles un abrigo. Todo eso se puede hacer, pero no es lo prioritario, no es lo fundamental. Tiene que hacerse, pero no debemos ocupar nuestra mayor energía, nuestros mayores recursos, nuestro mayor tiempo en hacer eso. Tenemos que esforzarnos más, invertir más en la evangelización de la palabra del Señor. Y esto lo digo porque hay iglesias que sí hacen muchas obras sociales, que sí ayudan a los más necesitados, que van a los hospitales a visitar a los enfermos y le llevan medicina, le llevan alimento. Pero les falta lo más importante, les falta
la predicación, les falta el mensaje. Las personas pueden recibir una ayuda económica, pueden recibir una ayuda en alimentos y en ese momento quedar satisfechos, pero resulta que eso es temporal, eso es pasajero. Por eso la principal función de la iglesia debe ser la evangelización, porque eso trasciende a lo eterno. Porque cuando una persona recibe la palabra, no la satisface en el momento solamente, sino que ella produce una llenura, cubre un vacío que perdura en la eternidad. Alabado sea Jesucristo. Amados hermanos, fuimos llamados para la evangelización, para la predicación del evangelio. Y eso es un mandamiento. Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos: y predicar este evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puede la iglesia crecer, no puede la iglesia desarrollarse a menos que haya nuevos miembros, que haya añadidura. Cuando la iglesia primitiva comenzó, ellos, los primeros creyentes, se quedaron en Jerusalén. Allí empezaron a hacerse cultos entre ellos mismos. No salían a ninguna otra parte. Ellos pensaban que el propósito de Dios era salvarlos solamente a ellos, a los judíos. Pero Dios no era eso lo que le había dicho a través de Jesucristo. Él les había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron allí. En el día del aposento alto descendió el Espíritu Santo y de allí en adelante ellos tenían que salir, pero no salieron. Pero Dios tuvo que hacer algo para sacarlos de Jerusalén. Y fue así entonces como permitió que una tribulación, una persecución contra ellos se levantara. A raíz de que fueron perseguidos, muchos tuvieron que salir a otros pueblos, a otras regiones, inclusive a otros países. Y fue así entonces como el evangelio comenzó a expandirse por todas aquellas regiones. Porque ese fue el mandamiento de Jesucristo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y ese es el mandamiento que tenemos nosotros como iglesia. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Jesús, cuando llamó a sus discípulos, algunos de ellos eran pescadores. Tenían un oficio, tenían una ocupación, no eran vagos, no eran gente que estaba por allí sin hacer nada y que necesitaban que les dieran trabajo. No, amados hermanos, Pedro, Juan, Jacobo eran pescadores. Mateo era un cobrador de impuestos. Y Jesús les dijo a estos discípulos, especialmente a los que eran pescadores: síganme y yo les haré pescadores de hombres. ¿Qué es un pescador? Alguien que pesca, valga la redundancia, y usa una red para pescar. Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes ahora van a lanzar una red y ustedes van a pescar ahora. Son hombres, son personas, y lo van a hacer para mi reino. De manera que estas personas, estos discípulos, de ahí en adelante, su función, su actividad principal, primordial, fue la de buscar personas, buscar nuevas vidas para traerlas al reino de Dios. Cuando uno va a pescar, yo he pescado pocas veces, pero lo he hecho, uno lanza la red para tratar de capturar los peces. No es que los peces van a la red, eso no sucede así, salvo que sea un milagro, como sucedió cuando hubo la pesca milagrosa. Jesús les dijo a Pedro: lanza la red, y la lanzó, y los peces nadaron hacia la red. Ellos mismos se metieron en la red. Pero eso no es lo que normalmente sucede. Lo que normalmente sucede es que uno tiene que ir en búsqueda de los peces. Y eso fue lo que Jesús les dijo a ellos: ustedes van a ser pescadores de hombres. Ustedes tienen que lanzar la red. En otras palabras, ustedes tienen que buscar esos peces, que son las almas, y traerlas al reino. No es que ellas van a venir solitas. Ustedes tienen que irlas a buscar. En otras palabras, ese es el llamado de Dios. Ese es el mandamiento de Dios. Nosotros somos pescadores.
Nosotros somos pescadores. Jesús lo dijo. De tal manera que tenemos que ir a pescar. Tenemos que lanzar la red. Si no lanzamos la red, los peces no vendrán solos. Alabado sea Dios. Por eso vemos la diferencia del crecimiento de un lugar a otro. Porque hay lugares donde los creyentes están allí sentados esperando que los peces entren solitos. Mientras que en otros lugares los creyentes salen a buscar esos peces. Y ahí está el crecimiento. Alabado sea Dios. Y Dios nunca dejará que el trabajo para Él sea en vano. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en Romanos capítulo 10, donde leímos, el apóstol Pablo, en estos 2 versículos, habla acerca del orden que sigue para lo que es la predicación del evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Aquí, en primer lugar, entendemos que las personas tienen que creer para invocar a Dios. La fe es lo que hace que una persona invoque a Dios. Pero la fe no llega sola, no se produce sola. Porque ahí dice, ¿y cómo creerán si no han oído? Nadie cree de la nada. Tiene que haber un mensaje. Tiene que haber una señal. Los primeros creyentes, los primeros cristianos, creían porque hubo alguien que les habló. Pero también muchos creyeron porque vieron alguna señal. Jesús en ocasiones predicaba y la gente creía. En otras ocasiones no predicaba, pero hacía señales y la gente creía. Lo mismo los discípulos. En algunas ocasiones solo hablaban y la gente respondía. En otras ocasiones la gente respondía porque veían los milagros. Se levantaba un muerto, se paraba un paralítico, un ciego veía. Y por supuesto, esto producía fe para la gente acercarse a Dios. Pero tiene que haber algo que les haga creer. Pero resulta que eso no puede venir solo. Un ángel no va a venir a hablarles a ellos del mensaje. Salvo algunas excepciones. El apóstol Pablo fue un caso especial. A Pablo no le predicó nadie de esta tierra. No le predicó Juan, Pedro ni Lucas. A Pablo le predicó Jesucristo directamente. Y he escuchado testimonios, o mejor dicho, he leído testimonios de algunos judíos en la actualidad, que se han convertido al cristianismo porque se les ha aparecido Jesús en sueño, en visión. Judíos que están esperando todavía al Mesías se han convertido al cristianismo porque Jesús mismo les ha predicado. También he leído testimonios de musulmanes. Leí hace tiempo o hace poco el testimonio de un musulmán a quien se le apareció Jesús y le sanó de una enfermedad y se convirtió al evangelio. Porque son casos especiales. Son gente a la cual Dios tiene que tratar de una manera diferente, porque son personas que difícilmente creerán en Jesucristo por el mensaje de uno de nosotros. Pero salvo esa excepción, lo correcto, lo general es que haya alguien que les predique el mensaje para que puedan creer. Y ese alguien no puede ser un ángel. Ese ángel tiene que ser una persona. Por eso dice allí Pablo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Pregunto en esta mañana, ¿cuántos predicadores hay acá? Y cuando digo predicadores no me refiero a gente parada acá en el altar. Alabado sea Dios. ¿Cuántos predicadores hay acá? Amados hermanos, ¿qué es la predicación? Es el acto de hablar, de dar el mensaje de Cristo. Para eso no se necesita teología, homilética, escatología, ni hacer seminario. Para eso solo se necesita haber experimentado la salvación de Cristo. Repito, para eso solo se necesita haber tenido un encuentro con Jesucristo.
No se necesita ser un estudiado, un universitario, un elocuente. Solo basta con que diga lo que él ha sentido, lo que él ha experimentado desde que conoció a Jesucristo. Y eso es fácil, alabado sea Dios. Entonces, ahí vemos el orden. Tiene que haber alguien que predique, para que haya alguien que oiga, y después ese que oiga, crea. Alabado sea Dios. Todo parte de la predicación. Aquí Pablo lo presenta de manera inversa, pero el orden es predicar, para que haya alguien que oiga, y ese que oiga pueda creer. Fíjense en lo que no pasa si no se predica. Si no se predica, ¿qué no pasa? Nadie oye, y si nadie oye, nadie cree. Entonces fíjese la importancia de predicar. La predicación es lo que hace que la gente responda a Dios. Sin la predicación, difícilmente la gente le responderá a Dios. Por eso, el mandato de Dios es ir y predicar, hacer discípulos, porque no habrá expansión, no habrá crecimiento de su reino en la tierra sin que haya alguien que predique. Y cuando Dios nos escogió a nosotros para que fuéramos sus hijos y fuéramos sus discípulos, lo hizo porque Él nos vio a nosotros con el talento y la capacidad de poder predicar. Aún los tartamudos, los mudos, todas esas personas que puedan tener dificultades en el habla, pueden predicar la palabra de Dios, aún en sus limitaciones. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos ha dado la capacidad de comunicación. Comunicación con señas, comunicación con palabras sencillas, pero de una manera u otra, la predicación puede ser dada, porque Dios no va a escoger gente inútil. Alabado sea Dios. Dios va a escoger gente que pueda servirle en lo que es su propósito, que es la expansión de su santo evangelio. Pero en el verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Alguien dirá: bueno, pero yo no predico porque a mí nadie me ha enviado. La orden de predicar el evangelio no la da el hombre, no la da el pastor o la hermana Yolanda. La orden de predicar el evangelio ya fue dada directamente por Jesucristo. Usted no tiene que esperar la revelación de un ángel, la manifestación de un arcángel, o que alguien venga como profeta a decirle: Sara, evangelizar. Si hay llamados especiales, si hay llamados específicos, por supuesto que los hay. La Biblia menciona los ministerios de pastor, de profeta, de evangelista, de maestro, de apóstol. Son llamados específicos para responsabilidades específicas. Si hay órdenes específicas para ir a algún lugar, Dios le puede hablar a cualquiera de ustedes o a cualquiera de nosotros para que vayamos a un lugar específico, a un país específico, a un sector específico. Sí, Dios usa un profeta o un ángel, etcétera, para eso. Pero lo que es la orden para la evangelización corriente y normal a toda persona, no se necesita un mensajero especial. Ya está dada. Ahí está en la Biblia. Jesús lo dijo: id y predicad. Id y hacer discípulos. Porque yo les he dado a ustedes, dijo el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. De manera que todos somos ministros enviados por Dios para reconciliar al hombre con el Señor. Entonces, esto de que yo no salgo a predicar porque no he sido enviado es una excusa, no tiene validez. Ya hemos sido enviados, alabado sea Dios. Ya la ordenanza está dada. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Alabado sea Dios. ¿Cómo están tus pies? Si tus pies están anunciando, o mejor dicho, si tú estás usando tus pies para salir a anunciar las buenas nuevas, ahí dice la Biblia
que ellos son muy hermosos para el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Amados hermanos, los pies para los predicadores de antes era su principal medio de transporte. Por supuesto, habían caballos, habían mulas, burros, habían algunas embarcaciones, etcétera. Pero principalmente el medio de transporte de un lugar a otro era caminando. Y no eran cuadras, no eran cortos kilómetros, había que caminar lejos. Días y días caminando. A Dios damos la gloria. ¿Y qué pasa cuando uno camina mucho? Y en especial cuando camina uno por caminos montañosos. Amén, hermana, gracias. Cuando uno camina por caminos rocosos, los pies, y cuando no hay calzado especial, cuando no hay zapatos especiales para eso, sino que lo que hay son simples sandalias que se desgastan, se dañan, los pies se maltratan, se afean, se hieren, le salen callos. Así eran los pies de los misioneros. Eran, físicamente hablando, pies nada agradables, pies feos, horribles. Pero esos pies, desde el punto de vista humano, eran feos, pero desde el punto de vista de Dios eran muy hermosos. Porque eran los pies de gente que llevaba el mensaje de sus buenas nuevas, de su evangelio. Hoy obviamente ya no nos trasladamos tanto a pie como antes. Ni andamos descalzos o con sandalias que nos dejan los pies a la intemperie. Hoy utilizamos calzados que nos cubren por completo los pies. Y andamos en carro, bicicleta, moto, avión, tren, etcétera. Pero sin embargo, cuando Pablo habla de los pies en ese momento, se está refiriendo al traslado, a la movilización. El espíritu sigue siendo el mismo, porque para Dios, el que lleva las buenas nuevas, no importa en qué se traslade, no importa si va en caballo, carro, avión, etcétera, para Dios seguimos siendo hermosos si vamos llevando el mensaje de su palabra. Alabado sea Dios. Pero hay que salir, hermano. Hay que moverse. Porque aquí lo que estamos viendo era que había un traslado, que había una movilización, que se tenían que ir de un lugar a otro, porque el mensaje no se llevaba solo, el mensaje tenía que ser llevado. Gloria al nombre del Señor. Por eso la pregunta: ¿cómo están tus pies? ¿Estás saliendo de tu casa solamente al trabajo y al culto y a hacer tus diligencias personales? ¿En eso te la pasas o en eso no las pasamos la mayoría del tiempo? Llevar a los hijos a la escuela, ir a trabajar, hacer las compras del mercado y por supuesto nos congregamos. Todo eso está bien. Pero estamos saliendo a llevar el mensaje. Estamos caminando cuadras o quizás de un lugar a otro, de una localidad a otro, de un municipio a otro, a llevar el mensaje. Por eso la pregunta: ¿cómo están nuestros pies? Alabado sea Dios, porque quien no lo hace, no son sus pies, como dice allí la Biblia, hermosos para el Señor. En la Biblia se narra, Jesús narró una parábola, la parábola del sembrador. Esta parábola, la del sembrador, Jesús dice que salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla. Y dice que una parte de la semilla cayó en un lugar rocoso, otra parte de la semilla cayó en un lugar donde había espinas, otra parte de la semilla cayó a la orilla del camino, y otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Cuando Jesús da esta parábola, los discípulos le preguntan: Señor, ¿y qué quiere decir esta parábola? ¿A qué te refieres con eso? Y Jesús le da la interpretación. Jesús dijo: el sembrador es el que siembra la palabra. En otras palabras, Jesús nos compara con sembradores. Y la semilla es
la palabra del reino. La semilla es el evangelio. Y el sembrador, cuando lanza la semilla, está predicando, está hablando de Dios. Y la semilla se esparce. Literalmente el sembrador lanzaba la semilla al aire y el viento la regaba. El viento prácticamente la distribuía. Lo mismo sucede cuando nosotros salimos a predicar. Nosotros hablamos la palabra y el viento la dirige. Y el viento es el Espíritu Santo. El viento la dirige. Dice que alguna parte de la semilla cayó en buena tierra, otra en mala tierra. En algunos la semilla produce frutos, en otros no produce nada. En algunos produce frutos momentáneos por un rato, luego se seca. Pero ¿qué nos dice esta parábola? Nos dice que el sembrador sembraba. El resultado de la siembra no dependía de él. El resultado de la siembra depende del viento. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? El resultado de lanzar la semilla no depende del sembrador, sino del viento. El resultado de tú predicar la palabra no depende de ti, sino del Espíritu. Tú no tienes que preocuparte por el resultado. Tú lo que tienes es que dejar que el Espíritu se haga cargo del resultado. El Espíritu la va a guiar. Alguna caerá en buenos corazones, otra caerá en malos corazones. No importa. Lo cierto es que Dios es el que hace la obra. Algunos dicen, no, yo no predico porque cuando yo predico nadie se convierte. Cuando yo evangelizo nadie me oye. Cuando yo le hablo a la gente de Cristo, la gente no me presta atención. Entonces mejor no le hablo a nadie. Eso no es nuestro problema si no nos prestan atención o si nos prestan. No es nuestro problema. La Biblia dice que tenemos que sembrar la semilla. Pablo dijo, uno es el que siembra y el otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso muchos no quieren evangelizar, porque nadie se les quiere convertir. Amado hermano, en esta mañana, no importa si no se te ha convertido nadie, predica la semilla, predica la palabra, siembra la semilla, que en algún momento el Espíritu Santo le dará crecimiento a esa semilla. No te desanimes. Alabado sea Dios. A Dios damos la gloria. ¿Cuántos años tienes evangelizándole a tu vecino, a tu vecina? No te desanimes. Cuando yo llegué al evangelio, me llevé a mis hermanos de primero a la iglesia. Tenía el menorcito, que ya es un hombre, el más chiquito, el que más me hacía caso. A ese solamente tuve que decirle, vente conmigo. Le di una orden y me tuvo que seguir. Ya que nosotros crecimos sin padre, y yo era el mayor y yo era como el papá de ellos. Así que yo utilicé mi autoridad para decirle, usted se viene conmigo, y se fue conmigo. Los más grandecitos ya no eran así, esos eran un poquito más rebeldes. Pero como me llevé al pequeño, este pequeño sirvió para que los demás me siguieran. Porque cuando él regresó del culto, les dijo, oye, eso estuvo bueno. Y me acuerdo que les dijo, y hay muchachas bonitas. Y cuando ellos oyeron que había muchachas bonitas, se animaron. Y todos ellos fueron a la iglesia, fueron a ver a las muchachas, pero se convirtieron al Señor. Toditos. Y por el barrio, todos los muchachos, hubo un tiempo en el que toditos, éramos creo que como más de 10, iban a la iglesia conmigo. Pero mi mamá no. Mi mamá no quería nada con el evangelio. Mi mamá fumaba, tenía una imagen de la Virgen de Coromoto. Pero además de eso, de vez en cuando por allí le gustaba meter brujos en la casa. Un día llegué a la casa después del culto y cuando abro la puerta de la cocina,
de la cocina, me encuentro a una mujer allí con un círculo de velas, de tabaco, de cosas raras, y apenas yo entré me hicieron salir. Y así estuvo ella muchos años, yo orando por ella, yo evangelizándole, mis hermanos, nada quería con el evangelio, nada, muchos años sin que ella quisiera nada con el evangelio. Obviamente eso produce desánimo, eso le da a unos ganas de tirar la toalla, de no seguir orando. Sin embargo, amados hermanos, un día ella tenía una pareja y su pareja se enfermó de cáncer. Le dio un cáncer horrible, espantoso. Y el cáncer vino como consecuencia del cigarro, cáncer en los pulmones. Y él murió ahí en la casa. Aquello fue horrible. Y solo bastó eso para que mi madre, viendo aquello tan horrible, para que ella dijera, más nunca fumo. Y de ahí en adelante, eso bastó y sobró para que ella buscara al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no tiene que cansarse. Que uno tiene que seguir haciendo la labor que nos corresponde a nosotros. Y esperar el momento que Dios haga la labor que le corresponde a Él. Usted no puede obligar a nadie a convertirse al Señor. Usted no puede traer a nadie a la iglesia a la fuerza. Usted no puede ni siquiera hacer que la gente pase de allá para acá a aceptar a Cristo. Yo me he dado cuenta que muchas veces pasan porque quieren complacer al que los está trayendo, pero después no vuelven más nunca. Después dicen, no, yo para allá no voy más. Me llegaron a la fuerza al altar. Porque la gente, por lo menos yo me pongo en su lugar. Cuando yo creía en el evangelio, yo era un jovencito. Y a mí nadie me llevó a la fuerza. Yo pasé porque quise. Por supuesto, alguien me preguntó, ¿quieres aceptar a Cristo? Y yo dije, sí. Bueno, lo acompaño, y me acompañó. Pero no fue que me llevaron. Porque yo estoy seguro, amado hermano, que si a mí me hubieran llevado a la fuerza al altar, yo más nunca hubiera vuelto a la iglesia. Yo hubiera hecho allí una simulación de que estaba aceptando a Cristo para complacer a quien estaba a mi lado. Pero no hubiera ido más nunca. Porque así soy yo. No me gusta que me obliguen a hacer nada. Y como así soy yo sé que hay mucha gente que no les gusta que les obliguen a hacer las cosas. Al evangelio no se puede llevar a la gente a la fuerza. Nosotros, Dios sí las trae a la fuerza. Dios sí los atrapa con un lazo de amor y los arrastra. Alabado sea Dios. Pero nosotros no, amados hermanos. Denles aplauso fuerte a Cristo. Alabado sea el Señor. A Dios damos la gloria. Por eso mucha gente que pasa aquí a veces, uno las anota en el cuaderno de los nuevos convertidos y después no los ve más. Porque simplemente pasaron para complacer a quien lo trajo a la fuerza. El deber nuestro es invitarlo, quiere aceptar a Cristo. Y ya. Si dice sí, bien, gloria a Dios, lo traemos. Si dice no, déjenlo allí. No lo presione. Porque así no funciona la fe en Cristo. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde hacer, que es hablar, predicar. Y el resto se encarga Dios. Dios, hermano, hará lo que sea para traer a esa persona a sus pies. Lo enfermará, lo va a enfermar, lo va a pasar por una tragedia, lo va a pasar por una crisis, por cualquier problema tremendo lo va a hacer pasar, pero lo va a hacer reflexionar y recapacitar que necesita de Dios. Pero ya está la palabra, ya está la semilla que usted le ha hablado. A Dios damos la gloria. Amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos la obligación de evangelizar. Existen varias formas, varios métodos de evangelización. Existe la evangelización personal, el que hace uno persona a persona, cuando sale a la calle y visita a alguien y le evangeliza. Existe la evangelización grupal, cuando salen el grupo completo, todas las damas, todos los caballeros, todos los jóvenes, y nos paramos en una esquina, en una plaza, en un parque, y allí entre todos promovemos la evangelización.
También existen las campañas evangelísticas o campañas con fines evangelísticos, donde se coloca una tarima o donde se escoge un lugar específico, se llevan sonido, instrumentos, música, se canta y se predica. Todos esos métodos son válidos, son importantes y son necesarios. Existen ahora los recursos audiovisuales. Tenemos las plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y pare de contar, WhatsApp. Por todos esos medios audiovisuales se puede y se debe predicar el evangelio. ¿Y quién ahora no sabe usar un celular de esos inteligentes? ¿Quién ahora no tiene un Facebook? ¿O tiene una página de Twitter o de Instagram? Creo que la gran mayoría, si no el 100%. Por lo mínimo, usted en su página de Facebook debe tener más de 100 amigos. Algunos tendrán hasta 5,000. Personas que usted conoce y no conoce también. Personas que viven colocando allí todo lo que hacen en su vida diaria. Que comen, que visten, para dónde van, con quién salen, etc. Mientras que ellos hacen eso, usted haga lo que usted disfruta o lo que usted experimenta en su vida diaria, como cristiana, como cristiano. Usted puede dar testimonio de su fe en Cristo a través de sus redes sociales. Esa es una semilla que usted está expandiendo para que las personas puedan escuchar o puedan conocer a Dios. De repente no son personas que están cerca de usted y por consiguiente no las puede traer a la iglesia donde usted se congrega, pero eso no importa, porque la predicación del evangelio no la hacemos para que la gente venga a la iglesia donde nos congregamos. Por supuesto que quisiéramos que fuera así, pero cuando predicamos lo hacemos para que la gente conozca a Cristo y se congreguen donde quieran que Dios se congregue, pero que vayan al cielo. Las redes sociales son un instrumento poderoso para eso. Alabado sea Dios. Pero también, hermanos, existen las oportunidades que se presentan que hay que aprovecharlas. Las oportunidades Dios las presenta para que usted las aproveche. Pero hay personas que dejan pasar las oportunidades y Dios les va a pedir cuenta. En una ocasión el apóstol Pablo estaba en un lugar que era muy pagano, muy idólatra. Estaba en Éfeso. Y en Éfeso había lo que ahí la Biblia llama un areópago, que era un lugar donde había muchas imágenes, muchos ídolos. Y Pablo caminaba mirando todas las imágenes que ahí veía. Y estaba, por supuesto, asombrado de cuán religiosos, de cuán idólatras y de cuán paganos era toda esa gente. Y hubo un momento en que él vio no una imagen, sino una placa, una inscripción que decía: al Dios no conocido. Cuando Pablo vio aquello, dijo: ahí está el mensaje. Esta es la oportunidad que tengo para hablarle de mi Dios. Y cuando les habló a todos esos paganos, les dijo: veo que ustedes son muy religiosos y que adoran muchas deidades, pero he visto una imagen que dice al Dios no conocido. Bueno, sepan que ese es el Dios que yo predico. El Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo quiero que conozcan. Alabado sea Dios. Pablo no los insultó. Pablo no los ofendió. Pablo no los llamó hijos del diablo. No les dijo: paganos, váyanse al infierno. Él dijo: esta es la oportunidad que me está dando Dios para hablarles de Jesucristo. Y utilizó esa imagen, esa inscripción. Y por allí les dio un tremendo estudio de la palabra. Les habló del Dios que ellos no conocían, pero que él sí conocía. Tenemos que aprovechar las oportunidades para hablar de Jesucristo. Hay gente que de repente se nos sienta al lado y entablan una conversación. De repente usted no sabe cómo entrar, pero Dios le va a dar la oportunidad
para que usted entre. Cualquier tema de conversación va a surgir que le va a dar oportunidad a usted para hablarle de su fe. Tiene que aprovechar esa oportunidad. Ahora en diciembre, por ejemplo, se celebra o se celebró el nacimiento de Jesús. El 24 de diciembre la gente en sus casas, mucha gente, ya cada vez son menos, pero todavía los hay, colocan un pesebre para simbolizar o representar a través de ese pesebre el nacimiento de Jesús. Por supuesto, nosotros sabemos ahora, no lo sabíamos antes, pero ahora sí lo sabemos, que Jesús no nació en diciembre. Sabrá Dios, bueno, Él lo sabe cuando nació, pero no sabemos que fue en esa fecha. Sin embargo, ellos y nosotros también en un tiempo lo hacíamos, celebrábamos en esa fecha el nacimiento de Jesús. Pero resulta que por ahí muchos cristianos, viendo aquello, comenzaron a decirle a la gente: ustedes son unos paganos, no hagan eso, destruyan esas cosas. Comenzaron a insultar y a ofender a los que hacían eso, como que si eso fuera a servir para convertir a la gente a Cristo. Eso es como cuando usted va a visitar a un católico. Llega a una casa y ve una imagen de María. Y usted le dice a esa católica que va a visitar usted que esa imagen de María es del diablo. ¿Qué le va a decir a esa señora que es muy católica? Por favor, váyase de mi casa, no entre más acá. No le abre más nunca la puerta. Y usted pierde la oportunidad de salvar esa alma. Entonces, hermanos, uno tiene que aprovechar las oportunidades. Ok, la gente le gusta colocar pesebres en su casa. Bueno, ese pesebre significa algo. ¿Qué significa? Que un día, no sabemos cuándo, pero un día Jesucristo se hizo hombre en forma de niño, vino a la tierra para traernos vida eterna y por allí predicarles el mensaje. Hay que aprovechar las oportunidades de decirle a la gente lo que Dios piensa de ellos, lo que Dios quiere hacer con ellos cada vez que haya ocasión. Hay que aprovechar, hermano, las oportunidades de alguien que está enfermo. Enfermos hay muchos siempre por allí, bien sea familiares, amigos, conocidos. Y sabe que a la gente enferma, cuando están enfermas, les gusta que les lleven algo, que les lleven palabras, que les visiten. Esas son oportunidades que hay que aprovechar para llevarles el mensaje de salvación. Visite a ese familiar que tiene enfermo. Visite a ese amigo, a ese vecino que tiene enfermo. Cuando usted oiga de alguien que está enfermo, diga: esta es la oportunidad para llevarles el mensaje. No importa si no lo escucha, no importa si no lo recibe. Yo tuve un tío que por accidente le pegaron un tiro. Estuvo convaleciente muchos meses. Y bueno, yo sabía que se iba a morir. Ya los médicos le habían dicho que no tenía esperanza. Y mi preocupación era que él recibiera a Cristo antes de morir. Y comencé a predicarle. Yo estaba nuevo. Y yo, por supuesto, como estaba nuevo, yo le decía: conviértete, acepta a Cristo, porque si te mueres te vas al infierno. Y él se molestó conmigo. Y me dijo: no, yo no me voy a morir. Cuando yo le decía que se iba a morir, él se molestaba. Pero ¿cómo le decía yo que aceptara a Cristo? Sin embargo, después supe que esa no era la forma correcta. Obviamente uno va aprendiendo con el tiempo. Pero como ya él no quería que yo le predicara, yo tuve que pedirle el favor a otra persona que le fuera a predicar. Y efectivamente, alguien más lo hizo, y esa persona usó otra estrategia diferente de la mía. Y él aceptó a Cristo. Acto seguido, recibió al Señor y murió. Se fue al cielo. Pero conmigo no quiso reconocer a Cristo, porque decía que yo lo que le hablaba era de la muerte. Hay que saber, hay que aprender a predicar, amén. Pero uno, amados hermanos, no puede rendirse, darse por vencido. Uno tiene que orarle a Dios, pedirle a Dios sabiduría y estrategia para predicarle a la gente. Porque, hermano, eso es fundamental. Si no se le predica, no van a creer. Y si no creen, no van a ser salvos. Y si no son salvos,
por culpa de uno da cuenta a Dios por esas almas. ¿Dicen amén? Amén. Alabado sea Dios. Hay una diferencia entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Los dos eran siervos de Cristo. Los dos fueron enviados por Dios a predicar su palabra. Primero fue Pedro, después fue Pablo. Pedro empezó su ministerio entre los judíos, entre su propio pueblo. Pero un día el Señor quiso que él fuera hacia otra nación, hacia otra cultura, hacia otra región, hacia los gentiles. Pero Pedro tenía el problema de que él pensaba que convivir o relacionarse con los gentiles no le agradaba a Dios. Un día Pedro estaba en la casa de un Simón llamado el curtidor, o un hombre que era curtidor de cueros, se llamaba Simón, y allí Dios le dio una visión. Dice que él vio una sábana grande que bajaba del cielo, tomada por las cuatro esquinas, por los cuatro lados. Y en esa sábana habían toda clase de animales inmundos. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. Pedro le dijo: Señor, ¿cómo voy yo a comer esos animales que son inmundos? Los judíos no comemos esos animales, está prohibido por la ley. El Señor le dijo a Pedro: no llames común o inmundo lo que yo he santificado. Acto seguido llegaron unos hombres, tocaron a la puerta y venían de parte de un hombre llamado Cornelio, quien era un italiano, un romano, un pagano, o un hombre que no había conocido a Dios, pero que estaba temiéndole a Dios sin haberlo conocido. El Espíritu Santo le habló al oído a Pedro y dijo: desciende, que unos hombres han venido por ti, ve con ellos sin negarte. Pedro fue y le predicó a Cornelio en su casa, todos gentiles, todos eran de origen pagano, pero ese día todos ellos se convirtieron al Señor. Aceptaron a Cristo y se volvieron cristianos. Luego Pedro tuvo que ir a Jerusalén y dar un informe de lo que había sucedido. Y habían algunos cristianos allí en Jerusalén, algunos apóstoles inclusive, que no estaban muy de acuerdo con lo que Pedro había hecho, de que había ido a la casa de un gentil y había estado con ellos. Y Pedro les tuvo que explicar: es que yo hice eso porque el Señor me dijo en una visión que lo que Él santificó yo no lo puedo llamar inmundo. Él les explicó a ellos que era la voluntad de Dios que su evangelio se le predicara a todo el mundo, sin importar la raza, la cultura, sin importar la religión, sin importar el color, el sexo. No había ninguna limitación. Sin embargo, pasaron los años y Pedro no volvió a salir a predicar a los gentiles. Se quedó allí en Jerusalén. Se quedó allí, hermano, estancado. Y como se quedó estancado en un solo lugar, Dios entonces escogió a otro, quien fue Pablo. Y cuando llama a Pablo, él le dice lo mismo que le dijo a Pedro, que lo iba a usar para llevar su mensaje a los gentiles. Y efectivamente, cuando Pablo comienza a predicar, comenzó a predicarle primeramente a los judíos que estaban en las sinagogas de los países gentiles, pero luego también comenzó a predicarles a griegos, a romanos, a toda clase de nacionalidad. A todos les predicaba. Y por supuesto, esto le trajo como resultado que los mismos de su nación comenzaron a perseguirlo. Los mismos judíos querían matarlo. En una ocasión, él dijo estas palabras. Quiero que presten atención. Esto va a quedar grabado. Él dijo estas palabras: yo me he hecho como un judío, aunque no soy un judío sujeto a la ley, pero me he hecho como un judío para ganarme a los judíos. Me he hecho como un griego para ganarme a los griegos. Me he hecho como un gentil para ganarme a los gentiles. Es decir, en otras palabras, él dijo: yo he tenido
que acoplarme a ciertas circunstancias, a ciertos momentos, para ganarme a toda esa gente para Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Quiso decir que su principal interés en las personas era que aceptaran a Cristo, y para eso él tenía que muchas veces ser tolerante. Tolerante. No compartía sus culturas, no compartía sus creencias, no compartía sus tradiciones, pero se hacía tolerante a todo eso para ganárselos para Cristo. No se hacía enemigos de ellos. No los ofendía, no los insultaba, no los señalaba o no los condenaba. Se hacía tolerante para podérselos traer a Cristo. Y así logró traerse a muchos. Logró traerse a muchos rabinos, logró traerse a muchos romanos, a muchos griegos a los pies de Cristo. Amados hermanos, usted y yo tenemos que saber usar la sabiduría para ganarnos a las personas a Cristo. No haciéndonos sus enemigos, sino haciéndonos sus amigos. No se haga ver delante de la persona que tiene a su lado como que usted es mejor que él. Como que usted tiene algo mayor que él. No lo haga sentir inferior. No lo haga sentir pequeñito. No lo haga sentir culpable. Hágase su amigo. Hágase su consejero para ganárselo a Cristo. No, pero es que es mormón. Es que es testigo de Jehová. Bueno, la Biblia dice, conviértase ellos a ti, no tú a ellos. ¿Estamos claros? Amén. Pero utiliza la sabiduría de Dios en la medida que tú puedes para traerlo a Cristo. No te hagas su enemigo. Alabado sea Dios. Y eso es lo que hacía Pablo. Por supuesto, había momentos en que Pablo se sacudió las sandalias de sus pies. Hay momentos en que uno tiene que sacudirse los pies. ¿Sí? El Espíritu ya da testimonio y nos dice, ya, déjalo. Jesús le dijo a sus discípulos, mandó a 70 de dos en dos, entren a las ciudades, prediquen, donde les abran la puerta y entren, allí quédense. Pero si alguien les cierra la puerta y no les quiere recibir, salgan de allí y sacúdense el polvo de las sandalias de sus pies, como testimonio contra ellos. Hay veces en que uno tiene que hacer así. Pablo en una ocasión, cuando llegó a Roma, ya al final de su ministerio, lo primero que él hizo fue ir a los judíos, a reunirse con ellos en la sinagoga. Les dio el primer mensaje, fue a ellos. Les dijo, Jesucristo, al que mataron allá en Jerusalén y luego resucitó, Él es el Mesías. Y les predicó por toda la Biblia que Él era el Mesías. ¿Qué hicieron estos judíos? No le creyeron, no lo aceptaron, lo rechazaron, lo dejaron solo. ¿Qué dijo Pablo? Bueno, como ustedes no me creyeron, como ustedes no me escucharon, entonces ahora me toca irme a los gentiles. Ellos sí me van a creer. Y así fue, hermano. Ellos sí le creyeron. Alabado sea Dios. Entonces uno tiene que intentarlo. Pero si la puerta no se abre, si el mensaje no produce efecto, entonces hay que irse a otro lugar, bajo la dirección de Dios. Hay que seguir tocando puertas, hay que seguir haciendo el intento, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Alabado sea Dios. Así funciona la predicación del Evangelio. Hay lugares difíciles donde por años se ha estado predicando y nada ha pasado. En una ocasión, por allá de donde yo vengo, se comenzó a hacer un trabajo en un barrio cerca de donde yo soy. Y aquello fue maravilloso. Se hizo una campaña y la gente respondió al llamado. Muchas personas llegaron a los pies de Cristo. Y se formó un campo allí. Y prácticamente ese campo se volvió en iglesia, pero rapidito. Mucha gente comenzó a llegar allí. Eso era algo precioso. Estaba
fértil la tierra. Con los años se presentaron algunos problemas en ese lugar, como 2 o 3 divisiones, y el campo se volvió estéril. Y de ahí en adelante, pastores iban y pastores venían, y eso nunca crecía. Un día voy allá a visitar al pastor, y ya no estaba el pastor que yo fui a visitar, estaba ya otro pastor. Y me inspiré, pero yo sé que eso fue algo que me nació del corazón, que quizás no fue de Dios, en decirle: este lugar está muy duro, y aquí en este pueblo hay muchos lugares, ¿por qué no mejor se va para otro lugar? Váyase a otro lugar, aquí ya la gente no quiere convertirse, ya aquí esto está dañado. Muchas divisiones, y las divisiones forman escándalos, traen mala fama, y la gente comienza ya a ver ese lugar ya diferente. Por eso la importancia, hermano, de saber cuidar, ¿verdad?, el lugar donde Dios lo ha puesto a uno. El testimonio, alabado sea Dios. Bueno, amados hermanos, todavía el lugar existe. Después de haber dicho eso y haber hablado así de ese lugar, pasaron varios años y yo fui instalado allí como pastor. Tuve 3 años y medio en ese lugar. Y yo me acordaba, yo que había dicho que este lugar era duro y que no se tenía que seguir trabajando. Ahora estoy aquí. Y ahí estuve 3 años y medio. El lugar nunca creció, pero tampoco disminuía. Y hasta la fecha sigue igual. Pero todo eso, amados hermanos, fue el resultado de que hubo un mal testimonio. Divisiones. La iglesia estaba bonita y hubo como 2 o 3 divisiones. Y eso trajo consecuencias que se han mantenido en el tiempo. Por razón de que hubo una mala actuación. Tengamos cuidado, porque nosotros podemos dañar la tierra. Usted puede dañar la tierra. Es decir, usted en el lugar en el que se mueve puede hacer que la gente sea dura para el evangelio. Usted puede hacer que en su lugar de trabajo, sus compañeros de trabajo no quieran nada con el evangelio por su mal testimonio. Estamos en el año del testimonio. Y nuestro testimonio puede influir para que la predicación del evangelio tenga éxito o no tenga éxito. Yo trabajé en una empresa donde creo que la mitad de los que trabajaban allí eran cristianos. Resulta que había un hombre en el pueblo perteneciente a una iglesia al que Dios usaba mucho. Era el copastor de una iglesia, pero también era evangelista. Y era muy usado por Dios. Y él un día, por la gracia de Dios, es promovido a gerente de esa empresa. Una empresa grande, inmensa, que contrataba miles de trabajadores. Él llegó a ser gerente de esa empresa sin ser estudiado. No tenía ningún grado académico. Pero era un hombre que tenía la gracia de Dios. Y fue usado por Dios para que muchos cristianos del pueblo desempleados trabajaran allí, entre los cuales yo fui uno. Pero con el tiempo ese hermano al que Dios usaba se dejó empezar a usar por el diablo. Dejó a su esposa, se metió con un amante, empezó a beber licor, fiestero, tenía carro, tenía lujo, tenía dinero, era importante, se descarrió. Pero así como él, muchos de esos hermanos que empezaron a trabajar allí, que él los logró entrar en la empresa, también comenzaron a descarriarse. Cuando yo logré entrar a esa empresa, la gran mayoría de los que trabajaban allí eran evangélicos descarriados, empezando por el gerente. Y los que entraban luego, cuando veían el testimonio de toda esa gente, a quienes se les había conocido como cristianos, decían: ¿para qué ser evangélico así como ellos? Hermanos, dañaron la tierra, dañaron la imagen del evangelio, toda esa gente descarriada. Y eso, hermanos, luego predicar el evangelio allí en ese lugar se hizo cuesta arriba, se hizo muy difícil. Porque cada vez que uno hablaba de Cristo o de Dios,
lo primero que hacían era sacarle cara al gerente y a todos esos evangélicos descarriados que habían allí. Uno daña el terreno con el mal testimonio. Uno puede hacer que un barrio por completo le cierre su corazón a Dios cuando hay una familia cristiana en ese barrio que lo que hace es hacer escándalo y dar mal testimonio del evangelio. O cuando la iglesia, hermano, es protagonista de escándalos en la comunidad. Yo fui a un barrio una vez a evangelizar. Un barrio, era una invasión prácticamente. Y cada vez que llegaba a un lugar a evangelizar o a repartir un tratado, me hablaban de la iglesia que estaba cerca. Y todo lo que me decían era, ahí en esa iglesia me quitaron mi marido. Me dijo una. Por allá más adelante, otra dijo lo mismo. Ahí en esa iglesia me quitaron mi marido. Como que las hermanas de esa iglesia se la dedicaban a quitarle los maridos a las vecinas. No querían nada con el evangelio por el mal testimonio que se daba de esa iglesia. Una iglesia seca, daña, maltrata la tierra y se hace infructuosa la predicación del evangelio. Y esto es terrible porque Dios da o derrama juicios tremendos sobre quienes hacen eso. Cuidemos el testimonio porque estamos en el año del testimonio. Amén, hermano. ¿Qué es el testimonio? Viene del verbo testificar. Y se testifica de dos maneras: con lo que uno dice y con lo que uno hace. Usted da testimonio de Cristo cuando habla de Cristo con su boca. Y la gente cree por lo que su boca dice. Pero también usted da testimonio de Cristo con lo que hace con sus actos. Y la gente también cree en Cristo cuando lo ve usted actuar como un cristiano. Por ahí alguien dijo que las acciones hablan más que 1000 palabras. Cuidemos el testimonio porque el testimonio es la garantía, es lo que le da soporte a lo que usted habla. No hable de Cristo si usted tiene fama en su barrio, en su familia, de ser alguien rencillosa, chismosa, problemática. No hable de Cristo, porque más que traer a la gente a Cristo, los va más bien es alejar. Dele vergüenza más bien hablar de Cristo. Dele vergüenza más bien que la vean con la Biblia en la mano. Hablo para hombres y para mujeres. El testimonio, repito, es mucho más importante. El testimonio del comportamiento, de la conducta, es mucho más importante que las miles de palabras que usted pueda decirle a la gente en la calle cuando ya todo el mundo sabe cómo es usted. Alabado sea Dios. Amado hermano, no habrá crecimiento, no llegarán nuestros familiares a Cristo, no llegarán nuestros amigos a Cristo a menos que les prediquemos. Yo tuve una amiga en la universidad, cuando estudié en la carrera de Derecho, tenía una compañera que era muy católica. Y yo, por respeto, yo no sé por qué, me cohibí de hablarle de Cristo. 5 años estudiamos, compartimos, nos reuníamos. Todos ellos conocían y sabían que yo era cristiano. Se los había dicho desde un principio, veían mi testimonio, pero yo nunca les decía, mira, busquen a Dios, acepten a Cristo. Nada de eso les decía. Simplemente conversábamos de otros temas. Nos graduamos, pasamos un tiempo sin vernos. Un día me invitan, ya se había casado, y cuando voy a visitarlo, me dicen, tenemos que darte una noticia. La pareja, los dos habían estudiado conmigo. Y me dicen, somos cristianos. Yo me asombré, yo me emocioné, me alegré. Pero así como me dijo, somos cristianos, en una de esas conversaciones me dijo, ¿por qué nunca me predicaste durante los 5 años que estudiamos? Yo hubiera podido conocer al Señor antes si me hubieras predicado. Les digo, amados hermanos, eso todavía lo tengo acá, y eso fue hace algunos años, que me viene a la memoria de cada rato y me siento avergonzado por eso. Porque es que es cierto, si uno no habla, si uno no predica, la semilla no puede producir fruto.
Yo quizás tenía temor. Yo a veces pensaba, no, es que si me pongo a hablar de Dios, se van a molestar conmigo, nos vamos a dañar. Porque a veces había siempre alguien que decía, no se vale hablar ni de política ni de religión para que mantengamos la amistad. Siempre había alguien en el grupo que decía eso. Y yo, bueno, me dejé llevar por aquello. Amados hermanos, pero no importa quién se moleste o quién no se moleste. Cada vez que haya la oportunidad, que Dios presente la ocasión, que usted vea el momento indicado, no se retraiga, hable de Cristo. No producirá nada en el momento. Dios tiene su momento para producir frutos en esa persona. Mi amiga aceptó a Cristo porque un primo fue a una iglesia. Él aceptó a Cristo en esa iglesia y después el primo fue y le predicó. El primo le predicó hoy y a los pocos días ya ella era cristiana. Así de sencillo. No hubo mucho proceso, no hubo mucho tiempo. Fue algo rápido. Quizás si yo hubiera hecho eso, también hubiera pasado lo mismo. Porque la palabra es una semilla que produce fruto y esos frutos vienen por obra del Espíritu. Yo no soy el que convenzo, usted no es el que convence es el Señor. Descansa en Dios y déjele al Señor que trate con esa vida. Dele gloria al Señor. Vamos a estar de pie. Alabado sea Cristo para siempre. A Dios damos la gloria. Amados hermanos, tenemos que este año de testimonio procurar dar testimonio de Dios. Si usted es alguien que no le gusta hablar mucho, quiero decirle que existen otros recursos para usted poder evangelizar. Usted no tiene que pararse a alguien y media hora tratar de convencerlo. Usted solamente con entregarle un volante y decirle, Cristo te ama, eso puede hacer un efecto. Con entregar un volante, con entregar un papelito, con un mensaje escrito, usted puede producir un efecto en esa vida. Por supuesto, si se da la oportunidad y hay la manera de hablar, de comunicarle el mensaje, hágalo. Pero no se retraiga por el hecho de que usted sea alguien tímido. No es que yo no sé hablar con la gente. No importa que usted no sepa hablar, entréguele un volante. Alabado sea Dios. Y ese volante, con un mensaje, tendrá el poder de hacer algo en esa vida. A Dios damos la gloria. Pídele a Dios que le dé la sabiduría. Es más, a aquellos que salen a evangelizar individualmente, yo les recomendaría que mantengan un bosquejito preparado con un mensaje evangelístico. Sencillito para los amigos. Así hacía yo al principio. Yo tenía mi mensaje preparado y lo predicaba, si era necesario 100 veces, lo predicaba 100 veces. ¿Por qué tengo que cambiar el mensaje? Si se le predico a una persona la palabra y le voy a predicar a otra, ¿por qué tengo que cambiarla de una a otra? Es el mismo mensaje. Aprenda, haga su bosquejito y cuando se le presente la oportunidad, que Dios se la dé, ya lo tiene memorizado, háblele para que no improvise.